¿Puedes llevarme a casa sin preguntar por qué? Estas 7 palabras de un director ejecutivo borracho a un padre desesperado lo empezaron todo. Marcus necesitaba dinero para la cirugía de su hija. Victoria necesitaba a alguien en quien confiar después de una traición extrema. Ninguno de los dos esperaba que salvar la audición de una niña enseñaría a 2 adultos destrozados que a veces las mejores historias de amor comienzan en las peores noches. Marcus Brooks tenía 2 trabajos, no por elección, sino por necesidad. De día, recorría el laberinto de calles de la ciudad como conductor de viajes compartidos, memorizando atajos y aprendiendo a leer el estado de ánimo de los pasajeros con solo mirar el retrovisor. De noche, se transformaba en algo completamente distinto en este exclusivo establecimiento. Preparaba bebidas con la misma atención que antes dedicaba a revisar los historiales clínicos de los pacientes. La transición de médico a conductor no había sido gradual. Había sido tan repentina y violenta como el accidente que lo arrebató todo hacía 2 años. Su hija Emma tenía 6 años, aunque habitaba un mundo cada vez más silencioso. La pérdida auditiva había provocado sutiles llamadas perdidas desde el otro lado del patio. El volumen de la televisión subía poco a poco. Ahora, sin la cirugía programada para dentro de 2 semanas, ese silencio amenazaba con volverse permanente. Cada dólar que ganaba Marcus, cada agotador doble turno, cada minuto de sueño robado, se destinaba a las crecientes facturas médicas que el seguro no cubría por completo. La historia de Victoria se desarrolló en direcciones opuestas. A los 30 años, dirigía una empresa de inversión tecnológica que movía millones con su firma. Había construido muros de competencia y cálculo a su alrededor. Cada ladrillo se cimentaba con las lecciones de una infancia pasada en hogares de acogida, donde el cariño venía con condiciones y la confianza era un lujo que no podía permitirse. Las salas de conferencias que ahora presidía se habían convertido en su reino. Los informes trimestrales, sus evangelios. Creía en los números porque los números no mentían, no traicionaban, no desaparecían en mitad de la noche, dejando solo una nota y un cajón vacío. Pero esa noche, esos números se habían vuelto en su contra. La directora financiera en quien había confiado, guiado y considerado su único confidente real en el laberinto corporativo, había sido fotografiada en un restaurante del centro, deslizando documentos sobre una mesa hacia su mayor competidora. La traición la hirió más profundamente que cualquier abandono infantil, porque esta vez había elegido confiar. Esta vez, se creyó lo suficientemente inteligente como para saber más. El bar de la azotea le había parecido el lugar ideal para desaparecer entre alcohol caro y rostros anónimos. Había pedido una copa tras otra, cada una pequeña rebelión contra los controles que había mantenido durante tanto tiempo. Los demás clientes le cedieron espacio, reconociendo su rostro de revistas de negocios o simplemente el aura de alguien que bebe solo por decisión propia. Marcus la había visto desde detrás de la barra, no porque la reconociera. Ya no leía esas revistas, sino porque reconocía la peculiar forma en que alguien se comportaba cuando estaba a una copa de romperse. «Tus llaves», dijo en voz baja cuando ella se levantó para irse, tambaleándose ligeramente a pesar de sus esfuerzos por aparentar estabilidad. «Soy perfectamente capaz de conducir yo sola a casa». Las palabras salieron afiladas pero huecas, como flechas sin punta. «Estoy segura de que eres capaz de muchas cosas. Conducir esta noche no es una de ellas». Algo en su tono, ni condescendiente ni compasivo, solo práctico, la hizo detenerse. Lo miró detenidamente por primera vez, fijándose en las ligeras canas de sus sienes, en su forma cuidadosa de moverse. En las manos que parecían demasiado precisas para alguien que simplemente preparaba bebidas. «Bien, entonces conduce tú. Supongo que sabes cómo hacerlo sin hacer preguntas». Marcus asintió, indicándole a otro camarero que cubriera su puesto. Perdería propinas por irse temprano. Pero algo en la particular desesperación controlada de esta mujer le resultaba familiar. Había mostrado esa misma expresión en los espejos de los baños del hospital,
intentando controlarse con fuerza de voluntad y agua con aroma a jabón. Su coche era exactamente lo que esperaba. Un Tesla negro, elegante y silencioso como una sombra. Ella le dio la dirección sin mirarlo y se acurrucó contra la ventanilla del copiloto como si intentara convertirse en parte del cristal. Las luces de la ciudad se difuminaban en rayos dorados y rojos. Cada semáforo, una pausa en su extraño viaje juntos. ¿Alguna vez has deseado poder desaparecer? La pregunta llegó tan silenciosamente que casi la pasa por alto. Su aliento empañó la ventanilla al hablar. Marcus consideró su respuesta cuidadosamente, tomando una curva mientras sopesaba sus palabras. Desaparecer es fácil. Es quedarse lo que requiere coraje. Se giró para mirarlo, luego lo miró de verdad como si viera más allá del uniforme y la cuidadosa distancia profesional que mantenía. Pareces alguien que ha probado ambas cosas. Todos tenemos nuestras historias, señorita Sterling. Sabe quién soy. Su edificio tiene el nombre de su empresa. Es difícil no verlo cuando pasas conduciendo. Se rió, pero era amargo como el café quemado. Por supuesto. El nombre en el edificio. De todas formas, eso es todo lo que se ve. Después de eso, condujeron en silencio, pero no fue incómodo. Era la clase de silencio que existe entre quienes entienden que a veces las palabras son demasiado pequeñas para lo que hay que decir. Cuando llegaron a su edificio, un almacén reformado en el distrito artístico que probablemente costó más que el salario de toda la vida de la mayoría de la gente, dudó antes de bajarse. Gracias, dijo, y lo dijo con una intención que no tenía nada que ver con el viaje. Marcus la vio caminar hacia su puerta, esperando a que estuviera a salvo dentro antes de irse. Pensó que ese sería el final. Otro encuentro extraño en una ciudad llena de ellos. Pero a la mañana siguiente, su teléfono sonó con un número que no reconoció. Señor Brooks, soy la asistente de Victoria Sterling. La señorita Sterling desea reunirse con usted para tratar una propuesta comercial. La oficina era todo lo que Marcus esperaba y, al mismo tiempo, nada parecido. Sí, estaba el suelo de cristal, los muebles minimalistas que probablemente costaban más que su renta mensual, la vista que convertía la ciudad en un cuadro. Pero también había detalles inesperados. Un dibujo infantil enmarcado junto a contratos millonarios, una taza de café con un desconchón en el asa junto a una porcelana impecable. Una manta sobre una silla de cuero, como si alguien viviera allí de verdad en lugar de solo trabajar. Victoria estaba de pie junto a la ventana cuando él entró, de espaldas a él. Su postura era perfecta como la de una bailarina. Hoy vestía de gris, seria y estructurada, como si la ropa pudiera proporcionarle el control que el alcohol le había arrebatado. Necesito un conductor, dijo sin preámbulos, todavía mirando hacia la ventana. 7 días, 12 horas al día. Pagaré $5,000. Marcus calculó rápidamente. Eso cubriría la mayor parte de los costos de la cirugía de Emma, y le quedaría suficiente para los medicamentos que necesitaría después. Pero algo en la oferta le parecía extraño. Demasiado generosa para conducir sin más. ¿Por qué yo? Entonces se giró, y él vio que la vulnerabilidad de la noche anterior había sido cuidadosamente guardada, reemplazada por algo más duro, pero más frágil, como hielo sobre aguas profundas. Porque no te aprovechaste cuando pudiste, porque no hiciste preguntas cuando necesitaba silencio, y porque necesito a alguien en quien confiar para lo que viene después, que es descubrir quién más en mi empresa me está traicionando a la competencia. Marcus lo entendió entonces. No solo necesitaba un chofer. Necesitaba un testigo. Alguien fuera de su círculo que pudiera observar sin ser observado. Alguien lo suficientemente invisible como para ser olvidado, pero lo suficientemente inteligente como para recordar. Tengo condiciones, dijo. Arqueó una ceja ligeramente. El único signo de sorpresa, se permitió. Como que necesito flexibilidad para una llamada al día, hija mía. Y no puedo trabajar después de las 7 el jueves. Eso no es negociable. Algo brilló en su expresión. Desapareció antes de que él pudiera identificarlo.
Hecho. Empiezas mañana. En punto a las 6 de la mañana. Los primeros 3 días marcaron un ritmo. Marcus llegaba y la encontraba ya esperándola. Vestida con una armadura de telas caras y un maquillaje impecable. Ella gestionaba sus asuntos desde el asiento trasero, atendiendo llamadas que movían millones mientras él sorteaba el tráfico. Lo trataba como un mueble presente pero inadvertido, necesario pero no reconocido. A él no le importaba. La invisibilidad se había vuelto cómoda desde que dejó la medicina. Una forma de existir sin el peso de las expectativas. Pero los pequeños detalles empezaban a romper esa distancia profesional. La forma en que ella automáticamente pedía por favor al darle direcciones, incluso cuando estaba distraída por llamadas. Como se daba cuenta cuando él ajustaba el aire acondicionado y le decía en voz baja que estaba cómoda. No hacía falta cambiarlo. La mañana en que le sirvió café sin que se lo pidiera, preparado exactamente como a él le gustaba, aunque él nunca le había dicho sus preferencias. Al cuarto día, todo cambió. Estaban aparcados frente a un bufete de abogados, esperando mientras ella terminaba una llamada sobre disputas de patentes. Emma llamó justo cuando Victoria terminaba su conversación. Marcus respondió rápidamente, con la intención de ser breve, pero la voz de su hija llenó el coche por el Bluetooth antes de que pudiera ponerse el auricular. Papi, me duele la oreja otra vez. La señora Patterson dice, puedo acostarme en la enfermería, pero te necesito a ti, cariño. Estoy trabajando ahora mismo, pero iré a buscarte en cuanto pueda. Te duele lo mismo que ayer. Peor aún, y los sonidos se están volviendo más borrosos. Papá, ¿y si la operación no funciona? ¿Y si no vuelvo a oír nada? Las manos de Marcus se apretaron sobre el volante, con los nudillos blancos por el esfuerzo de mantener la voz firme. Oye, ya hablamos de esto. El doctor Morrison es el mejor que hay. Vas a estar bien. Te lo prometo. Te lo prometo, Emma. Ahora, deja que la señora Patterson te dé un medicamento para el dolor, y estaré allí en cuanto la señorita Sterling termine con sus citas. ¿Está guapa la señorita Sterling? Marcus captó la mirada de Victoria por el espejo retrovisor. Vio diversión mezclada con algo más. Ella es mi jefa. Eso no es lo que... Le pregunté. Te veré pronto, querida. Te quiero. Yo también, papi. Aunque no pueda oírte decirlo pronto. La llamada terminó, dejando un silencio que se sentía más pesado que el plomo. Marcus miró al frente, esperando que Victoria dijera algo sobre las llamadas personales en horario de trabajo, sobre mantener los límites profesionales. En cambio, preguntó en voz baja, ¿cuánto tiempo lleva perdiendo la audición? 6 meses. La pérdida empezó a acelerarse gradualmente. Ahora tiene otosclerosis, un crecimiento óseo anormal en el oído medio. Se puede tratar con cirugía, pero la ventana se está cerrando. 2 semanas más y el daño podría ser irreversible, y su madre murió hace 2 años. Accidente de coche. No añadió que había sido el médico de cabecera en urgencias esa noche, que había tenido que elegir entre 2 pacientes críticos, que elegir al otro había significado ver morir a su esposa mientras salvaba a un desconocido. El desconocido había vivido. Su esposa, no. La junta médica lo había exonerado de cualquier delito, pero Marcus nunca se había exonerado a sí mismo. Victoria guardó silencio un largo rato. Luego, sorprendiéndolos a ambos, dijo, crecí en hogares de acogida. En 7 diferentes antes de que me quedara mayor. Aprendes a no encariñarte con las voces porque siempre se van con el tiempo. Pero yo recuerdo cada una. Cada cuento para dormir, cada canción de cuna, cada buenos días, y qué tal el colegio. Su hija recordará su voz. Señor Brooks, pase lo que pase. Fue lo más personal que le había dicho. Ofrecido como un regalo que él no había pedido, pero que necesitaba desesperadamente. El momento se rompió cuando sonó su teléfono. La junta llamaba para una reunión de emergencia. Pero algo había cambiado entre ellos.
Un entendimiento que iba más allá de la distancia profesional. Más allá de su prudente distancia esa noche, Marcus se disponía a irse cuando el caos estalló en la oficina. La asistente de Victoria pasó corriendo, con papeles volando, seguida por el jefe de seguridad y 2 abogados. A través de las paredes de cristal de la oficina de Victoria, Marcus la vio inmóvil mientras la gente gesticulaba descontroladamente a su alrededor. Sus voces eran apagadas, pero claramente agitadas. Debería haberse ido. Su turno había terminado. Emma estaba esperando. Pero algo lo hizo quedarse. Sentado en la recepción, fingiendo leer una revista mientras se desarrollaba el drama. Pasó 1 hora antes de que la multitud se dispersara, dejando a Victoria sola en su oficina, mirando algo en la pantalla de su ordenador. Marcus llamó a la puerta silenciosamente. Ella levantó la vista, sorprendida de verlo todavía allí. Pensé que te habías ido. Parecía que necesitabas que te llevara a algún sitio. Se rió. Pero era una risa vacía. Necesito que me lleven a un lugar que no existe. A un lugar donde la gente no robe todo lo que has construido. Mientras te sonreía tomando el café de la mañana. ¿Quién era? David, mi director financiero. Mi amigo, la única persona en la que confiaba todo. Códigos de acceso, registros financieros, planes estratégicos. Lleva 6 meses proporcionando información a Apex Industries. Van a anunciar un producto de la competencia la semana que viene usando nuestra investigación, nuestros algoritmos, todo lo que desarrollamos. Se desplomó en su silla, de repente luciendo más joven que sus 30 años. Debería haberlo sabido. Nunca debí haber confiado en nadie. Marcus entró en la oficina, sentado en la silla frente a su escritorio. ¿Puedo decirte algo?, preguntó, como alguien que cometió el peor error de su vida porque creía saberlo todo. Ella asintió, demasiado cansada para fingir. El error es no confiar en la gente. El error es pensar que cuando alguien traiciona esa confianza, dice algo de ti en lugar de ellos. Confiaste porque eso es lo que hacen los humanos. Él traicionó porque eso es lo que eligió hacer. No dejes que su decisión te cambie. Es fácil decirlo cuando no es tu empresa la que está a punto de ser destruida. No, pero fue mi esposa la que murió porque tomé la decisión equivocada. Diferente escala, misma culpa. Victoria lo miró fijamente. ¿Estabas allí cuando ella? Yo era el médico de cabecera. 2 pacientes críticos ingresaron simultáneamente. Tuve que elegir a quién tratar primero. Elegí, basándome en la probabilidad médica, al paciente con más probabilidades de sobrevivir. Ese paciente no era mi esposa. Nunca lo había dicho en voz alta. No así. No a alguien que pudiera entender el peso de elegir y perder simultáneamente. No es tu culpa, ¿verdad? Conocía sus lesiones, conocía las estadísticas. Tomé la decisión lógica, la decisión profesional. Pero tal vez si hubiera elegido de otra manera, si hubiera dejado que la emoción se impusiera a la lógica solo una vez, los habrías perdido a ambos, dijo Victoria en voz baja. Y Emma no tendría a nadie. Se sentaron en silencio. 2 personas cargando con pesos que nunca habían pedido, pero que no podían soltar. Finalmente, Victoria se enderezó. Necesito tu ayuda. No solo como conductora. David no sabe que yo todavía lo sé. Tengo 3 días antes de la reunión de la junta donde planea pedir mi renuncia. 3 días para encontrar pruebas de su traición y proteger mi empresa. ¿Qué necesitas que haga? ¿Ser mi sombra? ¿Ven a las reuniones? Escucha las conversaciones. A veces, la persona invisible es la que más ve. Marcus, sin embargo, de Emma, del dinero de la cirugía, del riesgo de involucrarse en una guerra corporativa. Entonces pensó en esa mujer que acababa de enterarse de su peor fracaso y no se inmutó. De acuerdo. Pero lo hacemos legalmente. Sin allanamiento, sin piratería informática, nada que nos lleve a la cárcel. De acuerdo. Aunque debo mencionar que no es allanamiento cuando eres dueño del edificio. Durante los 2 días siguientes,
Marcus se convirtió en la sombra constante de Victoria. Se quedaba en los rincones durante las reuniones, tomando notas mentales de quien parecía nervioso, quien evitaba el contacto visual, quien susurraba en los pasillos cuando Victoria aparecía. Su formación médica, los años de leer el lenguaje corporal de los pacientes y detectar lo que la gente no decía, resultaron inesperadamente valiosos. Fue Marcus quien notó que la asistente de David, Jennifer, siempre programaba sus citas personales inmediatamente después de las sesiones de planificación estratégica de Victoria. Fue Marcus quien observó que el director de TI se ponía nervioso cada vez que se mencionaban ciertos servidores. Y fue Marcus quien sugirió que revisaran las grabaciones de seguridad del estacionamiento, donde la gente se sentía segura al tener conversaciones que no tendrían adentro. No eres solo una conductora, dijo Victoria al sexto día mientras revisaban las pruebas que habían reunido. Eres algo más, algo más. Yo era médica, de medicina interna, especialista en urgencias. Pasé 12 años aprendiendo a ver lo que la gente no dice, a reconstruir historias a partir de los síntomas. ¿Por qué renunciaste? ¿En serio? Marcus consideró mentirle, contarle la versión simple. Pero ella se había ganado más que eso. Después de que Sara muriera, después de que yo tomara esa decisión, ya no podía confiar en mi juicio. Cada paciente se convirtió en un error potencial. Cada decisión cargaba con el peso de lo que ya había perdido. Empecé a dudarlo todo, dudando cuando la duda podía matar a alguien. Así que me fui antes de poder lastimar a alguien más. Pero sigue salvando gente, solo que de forma diferente. Llevar a ejecutivos borrachos a casa no es precisamente salvar vidas, ¿verdad? Victoria abrió algo en su computadora y giró la pantalla hacia él. Era una noticia de hacía 2 años. Un accidente de coche. Un conductor ebrio que había matado a una familia de 3. La foto del conductor le sonaba. Marcus lo había llevado a casa desde un bar hacía 6 meses. Le había quitado las llaves cuando intentó conducir ebrio. ¿No lo sabías?, preguntó Victoria al ver su sorpresa. Solo. Estaba demasiado ebrio para conducir. Cualquiera habría hecho lo mismo. Pero no todos lo hicieron. Tú sí. Igual que te quedaste esta noche cuando podías haberte ido. Igual que me estás ayudando ahora. Cuando no es tu pelea. El momento se prolongó entre ellos, frágil como el cristal hilado. Entonces Emma volvió a llamar, rompiendo el hechizo. Esta vez Marcus no intentó ocultar la conversación. Hola, cariño. ¿Qué tal la escuela? Tranquilo, dijo Emma, y Marcus pudo oírla intentando ser valiente. Todo se está volviendo más silencioso, papá. Pero la señora Patterson me enseñó algo de lenguaje de señas hoy. ¿Quieres ver cuando llegas a casa? Me encantaría. Quizás puedas enseñarme también. Sí. Ah, y papá. Te dibujé en el trabajo. Estás de pie junto a una señora muy guapa de pelo oscuro. ¿Es la señorita Sterling? Marcus pilló a Victoria sonriendo levemente. Sí. M. Es ella. Bien. Te ves feliz en la foto. Hacía mucho que no te veías feliz. Los niños tenían una forma de decir verdades. Los adultos pasaban años aprendiendo a ocultarlas. Marcus sintió que se le calentaba la cara, pero no lo negó. Después de que terminó la llamada, Victoria se quedó callada un momento. Luego, con cuidado, como si las palabras fueran frágiles, dijo, la cirugía. ¿Cuánto necesitas todavía? No sé cuánto. 3,000, pero no puedo aceptar. No es caridad. No es lástima. Es una persona ayudando a otra. ¿Por qué puede? ¿Por qué? Alguien me ayudó una vez cuando tenía 17 años y estaba a punto de salir del sistema de acogida sin ningún lugar a donde ir. Mi última madre de acogida, la única buena, me dio $5,000 que había ahorrado para su jubilación. Dijo que era una inversión en alguien en quien creía. Intenté devolvérselo años después. Se negó. Me dijo que, en cambio, lo devolviera. Marcus sintió un nudo en la garganta. No puedo. Tú sí puedes. Lo harás.
Porque no se trata de ti ni de tu orgullo. Se trata de que Emma escuche tu voz el resto de su vida. El séptimo día llegó demasiado rápido. Mañana, su acuerdo terminaría. Victoria se presentaría ante la junta con las pruebas que habían reunido. Marcus volvería a sus dos trabajos. Aunque ahora con suficiente dinero para la cirugía de Emma. Deberían haberse sentido aliviados. En cambio, había una tensión que ninguno reconocía, una sensación de algo inconcluso. La reunión de la junta estaba programada para las 4. A las 3:30, Victoria tenía todo preparado, documentos, grabaciones, testimonios de testigos. David aún no sabía que ella lo sabía, pero aún le sonreía en el pasillo con la misma falsa calidez que había perfeccionado tras años de traición. «Deberías irte», le dijo Victoria a Marcus mientras los miembros de la junta comenzaban a llegar. «Esta ya no es tu lucha». Pero Marcus se quedó, de pie al fondo de la sala de conferencias mientras comenzaba la reunión. Observó a David presentar. Este argumento justificaba la dimisión de Victoria, alegando la caída de las ganancias y decisiones cuestionables. Observó a Victoria sentada en silencio, dejándose ahorcar con sus propias palabras, y la vio finalmente ponerse de pie, captando la atención de la sala con una presencia que hacía parecer insignificantes a todos los demás. «Antes de hablar de mi liderazgo», dijo con calma, «me gustaría presentar algunos datos interesantes que nuestro equipo de seguridad descubrió». Lo que siguió fue una clase magistral de destrucción controlada. Victoria expuso la traición de David pieza por pieza. Cada revelación se basaba en la anterior hasta que surgió el panorama completo. Meses de datos robados, reuniones secretas, sobornos y promesas que habrían destruido todo lo que ella había construido. David intentó negarlo al principio, luego desviarlo, y finalmente permaneció en silencio, derrotado, mientras su plan, cuidadosamente elaborado, se desmoronaba. La junta votó unánimemente para despedir a David inmediatamente y emprender acciones legales. Varios miembros se disculparon con Victoria por dudar de su liderazgo. Ella aceptó sus disculpas con gracia, pero sin calidez, ya planeando la reestructuración que evitaría que semejante traición volviera a ocurrir. Al vaciarse la habitación, Marcus se acercó a ella. Eso fue impresionante. Era necesario. De repente parecía cansada. La adrenalina se desvanecía. Y no habría sucedido sin ti. Gracias. Era solo un trabajo. No, dijo con firmeza. No lo era. Ambos lo sabemos. No lo era. Se quedaron allí. Dos personas que se encontraron en el momento justo menos oportuno. De la manera correcta. Marcus quiso decir algo más. Reconocer lo que había crecido entre ellos en 7 días de observación atenta y honestidad inesperada. Pero su teléfono vibró. La escuela de Emma. Había habido un incidente. Se había desmayado durante la clase de música. «Ve», dijo Victoria inmediatamente. «Toma mi auto. Es más rápido». Marcus corrió, tomando sus llaves sin rechistar. El camino al hospital fue un borrón de semáforos en rojo ignorados. Y rezos murmurados a un Dios en el que no estaba seguro de seguir creyendo. Emma estaba consciente cuando llegó, pero desorientada. Su mundo ahora estaba casi en completo silencio. El médico confirmó lo que Marcus ya sabía. No podían esperar 2 semanas. La cirugía debía realizarse en 48 horas o el daño sería permanente. Estaba rellenando el papeleo, intentando averiguar cómo aumentar la cobertura del seguro. Cuando apareció Victoria, debió de seguirla inmediatamente, aunque él no se había dado cuenta. «¿Cómo está?» «Cirugía mañana por la mañana. 6 de la mañana». Le temblaban las manos al firmar los formularios. Debería haberlo hecho antes. Debería haber encontrado la manera. «Basta». La voz de Victoria era firme. «Hiciste todo lo que pudiste con lo que tenías. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer». Emma estaba despierta en su cama de hospital. Sus ojos se iluminaron al ver a Victoria. «Eres la chica guapa del trabajo de papá», dijo en señas torpemente, todavía aprendiendo.
Victoria miró a Marcus en busca de la traducción. Cuando él se lo dio, ella sonrió y se acercó a la cama de Emma. «Y tú eres el artista que dibujó ese hermoso dibujo», dijo Victoria, hablando despacio para que Emma pudiera leerle los labios. Emma sonrió radiante, luego miró a Victoria y a su padre con la expresión calculadora que ponen los niños cuando creen haber descubierto secretos de adultos. «¿Eres tú la razón por la que papá sonríe ahora?». Emma hizo señas. Marcus no lo tradujo, pero Victoria pareció entenderlo de todos modos. La noche antes de la cirugía, Marcus no salió del hospital. Victoria tampoco. Instaló una oficina móvil en la sala de espera, atendiendo las consecuencias de la crisis mientras Marcus se sentaba junto a la cama de Emma, leyendo sus cuentos favoritos, aunque ella no podía oírlos porque el ritmo de las palabras familiares parecía calmarlos a ambos. A las 3 de la mañana, Victoria lo encontró en la capilla del hospital, un lugar al que no había entrado desde la muerte de Sara. «¿Yo tampoco podía dormir?», preguntó, sentada a su lado en el desgastado banco de madera. «Sigo pensando en las opciones, en cómo cada opción elimina 1000 posibilidades. Si hubiera elegido diferente hace 2 años. Hace tiempo, Sara estaría aquí, pero luego pienso que si Sara estuviera aquí, nunca habría aceptado ese trabajo en el bar. Nunca te habría llevado a casa. Nunca habría tenido esto. Y no sé cómo sentirme al respecto». Victoria se quedó en silencio un largo momento. «Creo», dijo lentamente, «que el dolor y la gratitud pueden coexistir. Puedes lamentar lo perdido y al mismo tiempo agradecer lo encontrado. No se anulan. Simplemente coexisten». ¿Es eso lo que es esto? ¿Lo que encontramos? «No sé qué es esto», admitió Victoria. «Sé que hace una semana no confiaba en nadie. Ahora estoy sentada en la capilla de un hospital a las 3 de la mañana porque no puedo imaginar estar en otro lugar. Sé que verte con Emma me hace recordar que el amor no siempre es una debilidad. Y sé que cuando te vayas mañana después de su cirugía, algo importante se va contigo. ¿Y si no me hubiera ido? ¿Marcus? No románticamente. Todavía no. Ninguno de los dos está listo para eso. Pero ¿y si no desapareciera? ¿Y si simplemente existiéramos en el mismo espacio por un tiempo? A ver qué crece». Victoria miró. Él, este hombre que la había llevado a casa cuando estaba destrozada, que la había ayudado a salvar su empresa, que ahora la invitaba al momento más frágil de su vida. «Me gustaría», dijo simplemente. La cirugía duró 4 horas. Marcus paseaba por la sala de espera mientras Victoria trabajaba en su portátil, pero sus ojos seguían sus movimientos más que la pantalla. Cuando el cirujano finalmente salió, todavía con la bata, ambos se pusieron de pie. «Salió perfecto», dijo el doctor Morrison. «Pudimos reparar el daño por completo. Necesitará terapia para volver a oír, pero se pondrá bien». Las rodillas de Marcus casi se doblaron de alivio. La mano de Victoria encontró la suya, apretándola una vez antes de soltarla. Emma se despertó lentamente, aturdida, el mundo volviendo hecho pedazos. Pero cuando Marcus susurró, «Oye, pipí dulce», sus ojos se abrieron de par en par con asombro. «Papá, te oigo. Está borroso, pero te oigo». La alegría en el rostro de su hija valió cada turno agotador, cada momento de duda, cada sacrificio que había hecho para llegar a ese momento. «¿Y esa quién es?», preguntó Emma, señalando a Victoria, con la voz entrecortada por la medicación, pero clara por la curiosidad. «Es Victoria. Es una amiga. La bella dama que nos ayudó». Victoria se acercó a la cama. «¿Cómo supiste que te ayudé?». Emma sonrió con la sabiduría que a veces poseen los niños. «Porque papá solo deja que las personas especiales lo vean llorar. Y tú estás aquí». 3 meses después, Marcus se paró frente a un aula en la Facultad de Medicina, dando clases de nuevo por primera vez desde la muerte de Sara. Ahora enseñaba de forma diferente, no solo la ciencia, sino también la humanidad de la medicina, el peso de las decisiones y la paciencia que se requiere para vivir con ellas.
Victoria había reestructurado su empresa, implementando nuevas medidas de seguridad, pero también algo más: una iniciativa de atención médica para las familias de los empleados. Inspirada por ver la lucha de Emma, le pidió a Marcus que la asesorara, que la ayudara a diseñar algo que realmente ayudara en lugar de simplemente quedar bien en los informes anuales. Se reunían para tomar un café 2 veces por semana. Nada romántico, solo 2 personas que poco a poco aprendían a confiar. Emma a menudo se unía a ellas para enseñarle a Victoria el lenguaje de señas, aunque ya no lo necesitaba porque, como explicó Emma, a veces las cosas más importantes no necesitan palabras. El bar de la azotea no había cambiado. Las mismas guirnaldas de luces, la misma vista de la ciudad se extendía abajo como una promesa. Pero cuando Marcus y Victoria se sentaron en lo que se había convertido en su mesa, viendo a Emma practicar su violín cerca, ella había empezado las clases en cuanto recuperó la audición por completo, todo se sentía diferente. Solía pensar que la fuerza significaba no necesitar a nadie. Victoria dijo, ver las luces de la ciudad difuminarse en rayos dorados. Y ahora creo que significa saber en quién confiar cuando te caes. Marcus pensó en esa primera noche, en cómo se había ofrecido a llevarla a casa sin hacer preguntas. Como ese pequeño acto se había convertido en algo que ninguno de los dos podría haber predicho. Me alegra que te hayas caído, dijo en voz baja. Me alegra haber estado ahí para apoyarte, aunque lo complicó todo. Sobre todo porque lo complicó todo. Lo simple me estaba matando lentamente. Lo complicado me devolvió la vida. Emma terminó su pieza. Una melodía sencilla que sonaba a esperanza con música. Corrió hacia ellos. El violín agarrado con cuidado en sus pequeñas manos. ¿Escuchaste eso? ¿Pudiste oírlo todo? Cada nota, cariño, le aseguró Marcus. Incluso los errores. Esas fueron las mejores partes, dijo Victoria, sorprendiéndolos a todos. Los errores lo hacen real. Lo perfecto es aburrido. Emma lo consideró seriamente y luego asintió. Me gusta, papá. ¿Podemos quedárnosla? Marcus y Victoria rieron. El sonido se mezclaba con el ruido de la ciudad y la música lejana del bar, creando algo nuevo a partir de los fragmentos rotos y una gracia inesperada. En realidad, no es solo mi decisión. Emma miró a Victoria expectante. Victoria fingió considerarlo detenidamente. Bueno, supongo que alguien tiene que asegurarse de que tu padre no se mate trabajando. Y alguien tiene que enseñarme un lenguaje de señas correcto en lugar de las palabrotas que has estado soltando. Emma soltó una risita, sorprendida. ¿Eso significa que sí? Significa que ya veremos, dijo Victoria. Pero su mano encontró la de Marcus debajo de la mesa. Una silenciosa promesa en el roce. No se besaron esa noche. No hicieron grandes declaraciones ni promesas de eternidad. Pero cuando el chofer de Victoria llegó para llevarlos a casa, había contratado a otra persona. Alguien que necesitaba el trabajo como Marcus una vez lo necesitó. Todos subieron juntos. Emma charlando sobre su día mientras los adultos escuchaban con la paciencia de quienes han aprendido que las mejores cosas no se pueden apresurar. La ciudad se desdibujó ante las ventanas. Millones de vidas se entrecruzaban y divergían, cada una con sus propias historias de pérdida y descubrimiento. Pero en ese coche, en ese momento, 3 personas que se habían encontrado a través de circunstancias extrañas y decisiones desesperadas crearon un pequeño espacio de posibilidad. Cuéntame una historia, pidió Emma, ya somnolienta por el largo día. Victoria miró a Marcus, pidiendo permiso con la mirada. Él no. Añadida. Había una vez. Comenzó Victoria con voz suave como la lluvia vespertina. Había una mujer que creía que tenía que hacerlo todo sola. Construía torres altas y las llenaba de cosas importantes. Pero las torres estaban frías y vacías porque temía dejar entrar a nadie más. «Qué triste», murmuró Emma. Lo era. Pero una noche, cuando estaba muy perdida, un hombre amable se ofreció a ayudarla a encontrar el camino a casa. No pidió nada a cambio.
No necesitaba saber sus secretos. Simplemente sabía que necesitaba ayuda. Como papá ayuda a la gente. Exactamente así. Y poco a poco, la mujer aprendió que dejar entrar a la gente no debilitaba sus torres. Las fortalecía. Porque los mejores cimientos no se construyen con piedra y acero. Se construyen con confianza, valentía y la creencia de que vale la pena creer en algunas personas. Emma ya estaba dormida cuando llegaron a casa. Su padre la llevó adentro mientras Victoria sostenía las puertas y encendía las luces. Una sensación doméstica que debería haberle resultado extraña, pero no fue así. Mientras Marcus arropaba a Emma, Victoria, de pie en la puerta, observaba: «¿Te quedas a tomar el té?». Marcus preguntó en voz baja: «¿Te quedas?». Té y conversación. Té y silencio. Té y lo que te parezca bien. Sin prisas, se quedó. No solo esa noche, sino muchas noches después, construyendo algo cuidadoso y meditado a partir de las ruinas de lo que ambos habían perdido. Marcus regresó gradualmente a la medicina, enseñando y asesorando, encontrando maneras de sanar que no le exigieran cargar con todo el peso solo. Victoria aprendió a delegar, a confiar, a construir una empresa que valoraba a las personas tanto como a las ganancias. Emma creció rodeada de un amor que no era perfecto, pero era real. Aprendiendo de dos personas que se encontraron en los momentos difíciles y decidieron cultivar algo nuevo en lugar de simplemente reparar lo dañado. Años después, cuando la gente les preguntaba cómo se conocieron, sonreían y decían que empezó con un viaje de regreso a casa. No mencionaron el alcohol ni la desesperación, la traición ni el miedo. Esas partes de la historia les pertenecían. Atesoradas no por ser hermosas, sino por ser verdaderas. Pero a veces, en las noches tranquilas, cuando Emma practicaba el violín y las luces de la ciudad brillaban bajo las ventanas de su apartamento, Marcus captaba la mirada de Victoria y ambos recordaban aquella primera noche, como ella le había pedido que la llevara a casa sin preguntas. Como él había dicho que sí sin condiciones. Como ese simple intercambio había sido el primer paso hacia algo que ninguno se había atrevido a esperar. Una segunda oportunidad de confianza, de amor, de construir una vida que valiera la pena vivir. Las luces de la azotea del bar seguían brillando cada noche, velando por una ciudad llena de historias. Pero para Marcus y Victoria, esas luces siempre marcarían el lugar donde todo cambió. Donde un padre soltero llevó a casa a un director ejecutivo borracho y sus palabras matutinas: «Necesito volver a verte», lo cambiaron todo. No con el dramatismo de los finales de película, sino con la tranquila certeza de dos personas que se eligen una y otra vez en pequeños momentos y grandes gestos, en salas de espera y salas de juntas de hospitales, en silencio y entre risas. Habían aprendido que el amor no era solo caer, sino elegir abrazarse una y otra vez hasta que caer y abrazarse se volvió indistinguible de volar. Y al final, eso fue suficiente. Más que suficiente. Lo era todo.